Del libro del profeta Jonás. Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive e irritado, oró al Señor en estos términos: Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa para huir en Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió: ¿crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive. Entonces el Señor Dios hizo nacer una hiedra, que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso contento por la hiedra, pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrasador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo: prefiero morir a vivir. Entonces el Señor le dijo a Jonás: ¿crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él: sí, y tanto que quisiera morirme. Le respondió el Señor: tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. Y yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad en donde viven más de 600,000 seres humanos que no son responsables y gran cantidad de ganado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que la paz de Cristo se encuentre contigo y con tu familia. El día de hoy celebramos la memoria de Juan 23, Papa, a quienes en la Iglesia Universal lo recordamos como el Papa bueno y quien fue el precursor del Concilio Vaticano II, renovando la Iglesia y buscando el bien de todos los cristianos. Hemos escuchado la lectura del profeta Jonás. Recordemos que Dios ha elegido a Jonás para ir a Nínive a anunciarles que si no hay un verdadero sentido de conversión, Nínive sería destruida. Sin embargo, en un primer momento, Jonás reniega de esta misión y huye a Tarsis. Pero en lo que él huye, en el lugar donde él iba, en la barca, empiezan a venir vientos que dan contra esa barca, que la quieren hundir. Y las personas que se encontraban no pueden reconocer qué es lo que está pasando, porque no era un temporal donde hubiera este tipo de tempestad. Sin embargo, al cuestionar a Jonás, él abre su corazón y les dice: lánzame al mar, porque esto que está pasando es por mi culpa. ¿Por qué? Porque he desobedecido al Señor. Él me dio y me llamó a ir a Nínive y yo salí huyendo de él. Entonces estos hombres lo arrojan al mar y es cuando Jonás es introducido al estómago de una ballena, donde pasa 3 días y 3 noches.
cuando la ballena lo echa fuera de con ella, él se dirige a Nínive y les dice que es necesario que se conviertan al Señor, si no, Nínive será destruida. Los habitantes de Nínive, incluyendo el rey, el gobernador, hacen penitencia, se ponen sayal. El mismo rey se hinca, totalmente está en el piso y en una actitud de arrepentimiento. Y no solo eso, sino que decreta en ese día penitencia en todo el pueblo y pide que todos los habitantes hagan lo mismo y que se vistan de sayal para que el Señor dé el arrepentimiento por sus actos, con la esperanza de que si ellos hacen eso, el Señor les pueda perdonar. ¿Y qué es lo que pasa? Que Dios siempre escucha a sus hijos. Que un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo desprecia. Gracias que Dios no es como nosotros ni actúa con nuestros criterios. Que nosotros, para dar el perdón a nuestros hermanos, ponemos muchas condiciones. Incluso el hecho de que no queremos ni siquiera ni que nos dirijan la palabra. Ante este gesto de amor, de misericordia, de compasión, Jonás hace un berrinche, como los berrinches que muchas veces también hacemos tú y yo, porque nos enojamos por la misericordia de Dios, porque nos creemos jueces, a tal manera que hemos usurpado el lugar que le corresponde a Dios. Hemos querido tomar un lugar que no nos corresponde a ti y a mí, con el simple hecho de querer juzgar la vida del otro, con el simple hecho de querer decir, tú no te puedes acercar porque vives de esta manera, tú no puedes comulgar, tú no puedes participar en el coro, tú no puedes participar en liturgia. Y muchas veces queremos ser todólogos. En ocasiones en la Santa Misa, los mismos que leen quieren ser los que colectan, quieren ser los mismos que hacen absolutamente todos los servicios. Y no, mi querido hermano, la misa es una oportunidad para que todos sirvamos al Señor. Es una misa comunitaria, quiere decir que todos tenemos la misma oportunidad de servir al Señor. Todos tienen la misma oportunidad de pasar a leer una lectura, de cantar tal vez un canto, de hacer la colecta. Hay un sinfín de servicios, pero muchas veces queremos hacer todo y de repente hay personas que están en liturgia, están en catequesis, están en el coro, en la adoración nocturna, encuentros con Cristo. Y la pregunta es, ¿con la misma entrega sirven en su familia? ¿Con la misma entrega asisten a sus hijos, asisten a su esposo, a su esposa? Porque no podemos ser candil de la calle y obscuridad de la casa. La lectura de hoy nos llama a la conversión y a la unidad como iglesia. Debemos de tener un verdadero sentido de conversión. Dios conocía la molestia y el berrinche de Jonás. Por eso, el mismo Señor le pregunta, ante las palabras de él, que dice Jonás, bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, prefiero morir. Pero el Señor le respondió,
¿crees que hay motivo para que te enojes? Sí mismo Jonás reconocía que Dios era un Dios bueno, de amor, de misericordia, rico para perdonar. No tenía cabida la molestia de él, puesto que él ya conocía lo que podía recibir por parte de Dios. Y Jonás sale de Nínive, vuelve a querer huir del Señor y acampa en el oriente, donde Dios hace nacer una hiedra, y él contento porque estaba la hiedra y le daba sombra y decía, pues ya cumplí con el Señor, ahí terminó mi misión. Pero cuando esta hiedra se seca, muere, él deseó verdaderamente morir y volvió a repetir, prefiero morir que vivir. Entonces el Señor le dice a Jonás, ¿crees que hay motivo para que te enojes por una hiedra? Él contestó, sí, todavía en ese orgullo, en esa soberbia, y tanto que quisiera morir. O sea, no quitaba el dedo del renglón, no nomás dijo, sí tengo razón de molestarme, sino, y quiero morirme. Vuelve a repetir por tercera ocasión. Y el Señor le responde, tú estás triste por una hiedra que no cultivaste, por un trabajo que nace en la noche y perece la otra. Y yo no voy a tener lástima de Nínive, donde hay una gran cantidad de habitantes, 120,000 seres humanos que son responsables y una gran cantidad de ganado. Y es aquí donde reconocemos aquella parábola, donde salen a buscar quién trabajar en la viña y les pagan lo mismo a los últimos que a los primeros. Y los que llegaron primero le reclaman al Señor, oye, ¿por qué me estás pagando lo mismo si yo llegué desde la mañana? Y Él les dice, bueno, ¿qué no quedamos en un denario? ¿En qué estoy siendo injusto contigo? Toma lo que corresponde y retírate. ¿Qué no puedo hacer con lo mío, lo que yo quiera? ¿O acaso por eso vas a tenerme rencor? Esa es la pregunta que debemos hacernos el día de hoy, tú y yo, ante este cuestionamiento de Dios. Bueno, ¿qué no puedo hacer con mi reino lo que yo quiero? ¿Qué no puedo perdonar a quien yo quiero si yo te he creado? Si yo ya te conocía desde el momento de tu concepción, ya conocía tu nombre. ¿Qué no puedo hacer con mi misericordia, con mi compasión, con mi perdón lo que yo quiero? ¿Vas a tenerme rencor por eso? Vamos a tener rencor porque el Señor es misericordioso, lento para enojarse, rápido para perdonar. No, mi querido hermano. Debemos abrirnos al amor y dejar de querer tomar el papel de jueces, dejar de querer tomar el papel que solamente le corresponde a Dios. A nadie más le corresponde juzgar la vida del otro. Fíjate en tu vida, fíjate en tus actos, da testimonio, conviértete tú y luego puedes querer convertir a medio mundo. Pero todavía no nos convertimos nosotros. Seguimos siendo oscuridad en la casa y queremos ser faro de luz en la calle. No, mi querido hermano, demos testimonio nosotros para que mediante nuestro testimonio otros puedan encontrar a Dios. Pero para dar testimonio necesitamos amar al prójimo sin limitaciones, sin etiquetas, sin prejuicios. No estamos aquí para juzgar la vida del otro, estamos aquí para amar al prójimo. Y antes de juzgar la vida de tu hermano, juzga tu vida, juzga tu pecado, juzga tu actuar. Porque hoy
Dios es el que te dice, ¿por qué te enojas? ¿Que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿Que no puedo perdonar, tener misericordia y compasión con quien yo quiera? Entonces, ¿a ti qué? Así son las palabras de tajantes del Señor. Y el Señor se lo mostró a Jonás. Ante su berrinche, prefería morir por el hecho de que vio que Dios tuvo misericordia con Nínive. Y ahí no está la misión, mi querido hermano. La misión está en el amor. Que la paz de Cristo esté contigo, con tu familia. Paz y bien.